La variante Delta del coronavirus se está extendiendo por diferentes países y con ella la preocupación por la difusión de la pandemia, dada su elevada capacidad de transmisión. La Organización Mundial de la Salud advirtió que esta variante predominará a nivel mundial en los próximos meses. Delta ya es la variante más extendida en varios países, incluso es responsable de una nueva ola en un país considerado hasta ahora modélico en el control de la pandemia, Corea del Sur. Hola y bienvenidos a nuestro especial sobre la COVID-19. Corea del Sur es uno de los países que mejor han gestionado la pandemia, pero el país asiático lleva ya semanas registrando récords de casos diarios. El reciente incremento de contagios parece responder al aumento de variantes más contagiosas del virus y afecta especialmente a menores de 40 años, grupo que todavía no tiene acceso a la vacuna. Las autoridades han incrementado las restricciones en todo el país. Corea del Sur se enfrenta a la cuarta ola de la pandemia con cerca de 1.500 contagios diarios durante las 2 últimas semanas. El gobierno estableció severas restricciones para la capital y amplió las medidas en todo el país. Al principio de la pandemia, la estrategia de Corea del Sur de realizar pruebas masivamente, seguimiento de contactos y cuarentenas recibió elogios por contener la propagación del virus. Pero ahora, con el número de casos diarios batiendo récords, cada vez se critican más las normas de distanciamiento social del país y sus limitadas medidas de confinamiento. Los numerosos carteles de Se Alquila dan cuenta de los pequeños negocios que luchan por sobrevivir. Mayon Young-men abrió una cafetería en la que vendía diferentes bebidas y su propia mezcla de café, justo cuando llegó la pandemia a principios de 2020. Pronto su negocio empezó a resentirse. El brote del año pasado realmente afectó nuestras ventas. Apenas tuvimos clientes. Parecía una ciudad fantasma. En Seúl están prohibidas las reuniones de más de 2 personas a partir de las 6 de la tarde. Bares y discotecas están cerrados. Las cafeterías y los restaurantes tienen plazas limitadas y horarios restringidos. Somos muy cuidadosos. Desinfectamos el local cada pocas horas, al igual que las mesas. Ofrecemos gel para las manos. Pedimos a todos los clientes que lleven mascarillas y que se registren con un código QR. Como propietaria de un negocio no estoy contenta con las nuevas normas, pero reducir el número de casos mediante el distanciamiento social durante un breve periodo es mejor que si aumentan los contagios. Los médicos exigen un confinamiento más estricto. Lee Hyuk-min del Hospital Severance supervisa las pruebas de COVID-19. Le preocupa la variante Delta y que el 40% de los nuevos casos se produzcan fuera de la capital Seúl. Si la variante Delta empieza a propagarse entre la población en general, se encontrará con otras variantes y mutará. Si esto continúa, el virus será capaz de crear una variante resistente a las vacunas. Por eso deberíamos hacer todo lo posible por impedir la propagación de la variante Delta. Solo el 13% de la población surcoreana está completamente vacunada. Las autoridades estiman que la inmunidad de grupo se alcanzará en noviembre. Y Vietnam es otro país que logró contener los brotes de coronavirus el año pasado, pero estos días está registrando aumentos récord de infecciones y muertes causados sobre todo por la variante Delta. Las autoridades han decretado un toque de queda nocturno en Ho Chi Minh, la mayor ciudad del país. La decisión se ha tomado después de más de un mes con restricciones de movimiento que no han logrado su objetivo de reducir los contagios. En la capital, Hanoi, entró el sábado un confinamiento de 15 días. Vietnam, que en todo 2020 apenas registró 1.500 contagios, es uno de los países de Asia con un ritmo de vacunación más lento. Menos de un 1% de su población, de 97 millones de habitantes, está completamente vacunada.
En América Latina también ha habido países que han pasado de un manejo relativamente solvente de la pandemia a enfrentar dificultades. Es el caso de Uruguay. Durante los primeros meses de 2020, el país había logrado contener los contagios y decesos, pero entre enero y junio de este año registró más de 5.000 muertes por coronavirus. Según revela el diario uruguayo El País, la enfermedad desplazó al cáncer y a las enfermedades coronarias y figura como la primera causa de fallecimiento. Este aumento de muertes hará que los fallecidos en Uruguay superen por primera vez a los nacidos desde que hay registros. En el segundo semestre, el panorama luce más alentador gracias a la vacunación. Costa Rica, otro de los países con mejor gestión de la pandemia en la región, también está viviendo un repunte en los fallecimientos en julio. Según cifras oficiales, la primera semana del mes se registraron 83 muertes a causa de la COVID-19 y en la segunda semana se sumaron 94 decesos, lo que da un promedio diario de 13 víctimas mortales del coronavirus. Esto representa un aumento del 12%. Paradójicamente, el número de contagios ha experimentado un ligero descenso durante julio. Y para ampliar esta información conectamos con la doctora Eugenia Corrales, que es microbióloga y viróloga de la Universidad de Costa Rica. Doctora Corrales, muchas gracias por atendernos. ¿A qué se atribuye ese aumento del número de muertes por COVID en Costa Rica que mencionábamos antes, mientras que el número de contagios está disminuyendo? Sí, bueno, igual que muchos países a nivel mundial se vio un repunte del número de casos y matemáticamente ese aumento en el número de casos significa un aumento en las hospitalizaciones y por lo tanto un aumento en las muertes. Costa Rica rebasó ese umbral mínimo para dar una atención adecuada a las personas que tenían que estar hospitalizadas y por lo tanto pues tuvo un aumento de la mortalidad. Justamente y con mucha suerte, Costa Rica desde diciembre empezó a vacunar a la población de mayor riesgo, que eran los mayores de 58 años, o sea, las personas de mayor edad, y por lo tanto no tuvo tanta mortalidad para la cantidad de casos de infecciones que tuvo. Señora Corrales, si hablábamos de cómo la variante Delta del coronavirus se está extendiendo y está provocando nuevas olas de infección en todo el mundo, ¿cómo es la situación ahora en América Latina? Sí, la variante Delta pues es una variante que si ya hablábamos de que la variante original del coronavirus era un virus bastante exitoso a la hora de infectar, pues ahora tenemos una Delta que es todavía mejor para su contagiosidad. La Delta ha sido por ahora se calcula que va a ser la variante dominante en el mundo y en América Latina pues no se queda exenta, sobre todo aunado a un cansancio pandémico como está en todo el mundo, pero además a bajas tasas de vacunación, donde vemos que los datos más peligrosos en personas que se infectan con esta variante Delta son esas personas que no están vacunadas. Bueno, y mientras tanto está aumentando la prevalencia en la región de la variante Lambda, sobre todo en Colombia, Perú, Chile, Ecuador. ¿Qué nos puede decir sobre esta variante? ¿Es más contagiosa? ¿Es más peligrosa? Bueno, todavía no están bien claros los datos, no se ha investigado a profundidad si la variante Lambda es una variante que tiene un aumento en contagiosidad o un aumento en infectividad o un escape mayor a la respuesta de las vacunas, a la respuesta inmune producida por las vacunas, pero sin embargo, pues aparentemente tiene ciertas mutaciones que le pueden conferir esas características. Precisamente vemos que Lambda aparentemente surgió de un país latinoamericano, de Perú, donde había en ese momento una transmisión descontrolada del virus y por ahora un grupo chileno sí pudo demostrar datos, aunque sean preliminares, diciendo que se puede escapar de la respuesta inmune producida por la vacuna Coronavac, que era la que se estaba usando en Perú. Por ahora prácticamente todos los países de Latinoamérica están reportando la variante Delta y el que no la ha reportado es porque no ha tenido la búsqueda exhaustiva o la capacidad tecnológica para hacerla. Señora Corrales, ¿y qué se sabe sobre la eficacia de las vacunas respecto a estas nuevas variantes? Un tema que preocupa a todo el mundo.
Sí, bueno, hasta ahora todos los resultados que se han tenido de las vacunas a nivel en laboratorio, o sea, cuando yo tomo un suero de una persona y la enfrento a esa variante, pues vemos que hay una disminución de la efectividad de esa respuesta inmune contra esa variante. Sin embargo, nunca se ha anulado completamente. Entonces vemos, por ejemplo, el ejemplo que le acabo de dar, el CoronaVac con la vacuna lambda, con la variante lambda, o por ejemplo la vacuna de AstraZeneca contra la variante beta, que era la surafricana. Entonces vemos que hay ciertas mezclas entre vacuna y virus y variante que no está 100% todavía efectivo. Sin embargo, no estamos viendo un aumento en hospitalizaciones ni en muertes en personas vacunadas con ninguna de estas vacunas aprobadas hasta el momento. Entonces podemos determinar que aunque baje un poco la efectividad en el laboratorio, ya en la vida real las vacunas están funcionando de una manera apropiada. La pregunta va a ser si seguimos teniendo transmisión descontrolada en ciertos lugares del mundo, contando Latinoamérica, pues es probable que en algún momento pueda surgir alguna variante que se escape totalmente de esta vacunación y entonces ahí sí tendríamos que volver a tomar medidas drásticas o a refrescar las vacunas que estén en circulación. Y con respecto a la vacunación, en Argentina, Brasil, Colombia o México, más de un cuarto de la población tiene alguna dosis. En Chile y Uruguay ya son más de la mitad. ¿Es este ritmo de vacunación suficiente como para frenar la propagación de la pandemia en un tiempo más o menos previsible? Y si puede ser breve, por favor. Sí, pues en estos países que están con un alto porcentaje de vacunación sí va a haber una ralentización de la pandemia. Sin embargo, la palabra pandemia significa mundial y entonces estos esfuerzos de vacunación tienen que llegar a absolutamente todas las personas en todos los países, contando en Latinoamérica, donde hay países que ni siquiera llegan al 1 o el 2% de vacunados en la población. Pues doctora Eugenia Corrales, microbióloga y viróloga de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por estas informaciones. Gracias a ustedes. Y hasta aquí nuestro especial sobre COVID-19. Muchas gracias por su confianza y cuídense mucho. Hasta pronto.